Hola, buenas noches. Dios les bendiga, queridos hermanos, querida iglesia. Ya nos estamos acercando a la Navidad y los corazones se empiezan a preparar para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, aunque sabemos que el Señor no nació en Navidad, pero estamos muy contentos por estas fechas que son tan importantes para recordar el nacimiento de nuestra fe en el Señor Jesucristo y también para juntarnos como familia, aunque tenemos que tener mucho cuidado todavía con este virus Omicron que tristemente nuestro país ha llegado, en Estados Unidos, los que vivimos, hemos llegado a 800,000 personas fallecidas, más de 800,000, y son alrededor de 1,000 personas que fallecen todos los días. Y esto es algo muy trágico. Tenemos que mantenernos en oración unos por otros y cuidándonos, aunque estemos hartos de esta situación. Pero bueno, en lo que nuestro corazón se prepara, recuerde que el domingo tenemos un servicio navideño muy hermoso que también es evangelístico y lleno de gozo y de fe para poder presentar a Jesús, para que la gente que no le conoce venga al Señor. Entonces les animo mucho que inviten a personas para este domingo. El texto que voy a dar en esta noche es un poquito tarde, ahorita cuando estoy grabando este video, o presentándolo en vivo, porque es totalmente en vivo. Por cierto, te animo, si no te has suscrito a mi canal de Carlos Andrés Moore o a nuestro canal de Tu Iglesia Vida, que por favor te suscribas en YouTube y muy importante que le pongas a la campanita, piques a la campanita para poder recibir notificaciones cuando vamos al aire, porque si no le picas a la campanita no sabes cuándo hay un video en vivo. Y aunque estamos revestidos ahorita del tema de la Navidad, sigo respondiendo preguntas y sigo teniendo ataques por YouTube de personas que obviamente piensan diferentes, que están engañados, que han sido, ya están con sus ideas muy fijas o preconcebidas, pero mi oración es que Dios abra el entendimiento de las personas, que puedan ser expuestas a la verdad y que algunos de ellos vengan a los pies de nuestro Señor Jesús. Y por eso voy a retomar el tema que he estado enseñando en los últimos tiempos. Estoy respondiendo preguntas, creo que voy por partes. He estado mucho en el calvinismo, un poquito en raíces hebreas. Después me voy a adentrar más profundamente para ver versículos que ellos utilizan y ver cuál es la verdad de Dios en cuanto a nuestra relación con Él a través de Jesucristo, qué función tiene la Torah o la ley de Dios en esa relación. Y también voy a contestar más adelante preguntas sobre el catolicismo romano, que estoy recibiendo muchas preguntas, visto a la luz de la Biblia, de los padres apostólicos, pero bueno, es un proceso y la vida se nos va como agua entre los dedos, tenemos tantas responsabilidades, pero voy a responder a este tema del calvinismo y es un texto muy interesante que ha sido utilizado por aquellos hermanos en Cristo que genuinamente creen que la posición calvinista es la posición misma de las Escrituras y se encuentra en Hechos 13:48. Creyeron los que estaban ordenados a vida eterna. Vamos a ver qué significa este texto y si realmente apoya o no la posición calvinista que cree que Dios escogió de antemano a algunos para ser salvos. La Nueva Biblia de las Américas dice: oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. O sea, glorificaban el mensaje de Cristo, que lo veían lleno de gloria para dar vida eterna a las personas. Y dice, y creyeron, pero luego hay una frase que hay que explicar: ¿cuántos estaban ordenados a vida eterna? Creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. Este es un pasaje que suena mucho en favor del calvinismo. Lo que un calvinista entiende cuando lee este texto es que solo pueden creer los que Dios ordena de antemano para ser salvos. O sea, un calvinista, en vez de escuchar los que estaban, cuantos estaban ordenados, puede sustituir la palabra ordenados por la palabra cuantos estaban elegidos a vida eterna. Y ciertamente es uno de los textos que parece decir eso. Es un pasaje muy fuerte para el calvinismo. Creyeron cuantos estaban ordenados a vida eterna. Quiero decirte que este es el versículo más fuerte en mi criterio después de haber analizado todos los textos a la luz de su contexto, incluyendo Romanos capítulo 8, que probablemente va a ser el siguiente tema que voy a compartir o uno de los siguientes, entre los siguientes dos o tres. Pero voy a volver a hacer el de Romanos 8 porque tenemos uno que ha sido muy visto en nuestro canal, pero fue grabado hace 8 años atrás, no tiene buena calidad de audio, de video. Voy a hacer un nuevo exégesis o una nueva explicación de ese texto. Pero este es el versículo más fuerte en la Biblia que parece apoyar uno de los puntos de la posición calvinista que se conoce como el tulipán o tulip,
La T es depravación total, la U es, habla de unconditional election en inglés, o elección incondicional. Significa que Dios escoge quién va a ser salvo sin ninguna cosa que la persona haya tenido a su favor. No es que la persona haya creído o no es que la persona iba a creer. Sencillamente Dios dijo, estas personas van a ser salvas porque a mí me parece que quiero que esas personas sean salvas y el resto no me interesan, el resto que se pierdan. Eso es lo que el calvinismo presenta de Dios, lo cual para nosotros no es compatible con muchísimos pasajes bíblicos que nos dice que Dios quiere la salvación de todas las personas. En todos los temas, muy importante, en todos los temas controversiales de la Biblia siempre existe por lo menos un texto o varios textos o un par de textos que pueden mostrar lo contrario de cualquier posición. En el pasado ya les he explicado, por ejemplo, de la salvación a través del bautismo. En la iglesia primitiva la gente creía en Jesús y se bautizaba en ese mismo día, declarando públicamente su deseo de seguir a Jesucristo. Y por eso es que hay pasajes en el Nuevo Testamento que, si los analizamos solos, parece que enseñaran que el sumergirte en el agua, el bautizarte, es lo que te salva, pero hemos visto ya muchos pasajes que muestran que ese no es el caso, que lo que se necesita es la fe y que el bautismo es el arrepentimiento y la fe, y que el bautismo es un paso de obediencia necesario, de obediencia al Señor Jesucristo. Pero la realidad es que la Biblia tiene multitud de libros, tiene 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por diferentes autores, alrededor de 40 autores que estaban escribiendo inspirados por el Espíritu de Dios para hablar a situaciones específicas que la iglesia necesitaba respuesta o que el pueblo de Dios necesitaba un mensaje. Y por lo mismo que hay variedad de tantos contextos y tantos autores y tantos años, existe suficiente espacio para que exista confusión o sacar de contexto todo el mensaje de la Escritura. Y la realidad es que cualquier posición teológica que tengamos acerca de escatología de los últimos tiempos, acerca de cómo sucede la salvación, que en la teología se le llama soteriología, esa doctrina de la salvación, sea la posición que tengamos, va a haber textos contrarios. Y por eso es que surgen las sectas, por eso es que surgen las falsas doctrinas, y por eso es que en puntos secundarios a veces la iglesia tiene diferentes posiciones. Si te interesa aprender cómo interpretar la Biblia, te animo a que te suscribas al canal, invites a otros a hacerlo, porque es el deseo de mi corazón ahora que comienza este año 2022, comenzar a hacer el instituto en línea, el seminario en línea. Hay muchos que quieren capacitarse para servir a Dios y si te interesa, te animo a que sigas este canal porque voy a estarte explicando las materias más importantes que te van a formar como un buen siervo o una buena sierva de Dios para servirle al Señor, para conocer las Escrituras. Y la primera materia con la que quiero comenzar es hermenéutica, que es el conjunto de reglas o principios para hacer una correcta interpretación bíblica. Así que estoy contento, emocionado por eso, de poder equiparles a ustedes. Entonces, lo más importante cuando encontramos un pasaje, hay una regla de hermenéutica que dice nunca bases una doctrina en un pasaje oscuro de la Escritura o en un pasaje aislado. Es decir, si la Biblia presenta con consistencia una enseñanza sobre algún tema, el tema que sea, y de repente encuentras un pasaje raro que nunca habías visto, que la Biblia habla de ese tema en esa forma, tienes que prestar mucha atención porque quizá hay algo en el contexto o en la forma de explicarse del autor bíblico que te está confundiendo y que el pasaje no dice lo que piensas. Entonces, en este pasaje es importante entender que si creemos que creyeron solo los que estaban ordenados de antemano por Dios para vida eterna, no es consistente con otros pasajes y tenemos que preguntarnos, ¿es consistente la interpretación que damos a este versículo? En nuestro caso hoy es Hechos 13:48, con lo que el resto del libro de los Hechos y de la Biblia entera dicen de cómo sucede la salvación. Es una pregunta que debemos hacernos, importante. O sea, la pregunta es, ¿solo los que antes son elegidos por Dios, ordenados para salvación, ordenados para vida eterna, son los que pueden creer? Y eso significa que el resto de personas, si Dios no los ordenó de antemano a vida eterna, de nada sirve que oremos por ellos, de nada sirve que les presentemos el Evangelio, porque Dios no los ha ordenado para salvación. Yo me resisto a creer eso, no porque quiera resistirme
de una forma terca, sino porque veo que la consistencia del mensaje de la Biblia es que Dios quiere la salvación de todas las personas. Dios te ama y Dios ama a tu familia que no conoce a Cristo, Dios ama a tus vecinos, Dios ama a nuestros hijos. Inclusive en la posición calvinista tú no tienes seguridad que Dios eligió a tus hijos para salvación. Pero nosotros creemos que Dios quiere que nuestros hijos sean salvos. Por eso les enseñamos la palabra. Por eso hay un día en que tenemos que guiarles a reconocer a Jesús como su Salvador, invitarles y explicarles el Evangelio a nuestros propios hijos, porque queremos la salvación de ellos. Entonces, el pasaje de Hechos 13:48 no dice en qué forma o por qué han sido ordenados a la vida eterna. Solo dice que creyeron los que habían sido ordenados para la vida eterna, pero no dice en qué forma sucedió esto. O sea, cuando tratamos de entender un texto perfectamente, en este caso, este texto puede significar que Dios ha preparado sus corazones. Dios los había ordenado para vida eterna, en el sentido que era el propósito de Dios, que ellos fueran salvos, que ellos vinieran a la salvación, y Dios preparó, así como vemos con Cornelio, en Hechos capítulo 10, Cornelio era un centurión romano que tenía a su cargo varios soldados, y Dios preparó su corazón, porque dice la Biblia que él era un hombre temeroso de Dios, inclusive que hacía limosnas al pueblo de Israel, y él tuvo un mensaje, Pedro tuvo una visión de parte de Dios que preparaba el camino para ir a hablarle bueno, le preparó de que entrara a un lugar de los gentiles. Vio un lienzo que bajaba del cielo mostrando Dios que él iba a ser invitado a una casa donde iba a haber animales quizá inmundos, y que no llamara inmundo lo que Dios santificaba. Y Dios le mostró también a Cornelio de que tenían que mandar a buscar a Pedro a una ciudad que se llamaba Jope. Y cuando Pedro llegó y le predicó, el terreno estaba listo, él ya era un hombre temeroso de Dios. Y en el caso de Lidia, también en Hechos 16, ella estaba con las mujeres en Filipos, en el río, en la oración, y dice la Biblia que ella estaba atenta a lo que Pablo decía, y el Señor preparó su corazón para recibir ese mensaje. Entonces puede ser bien una referencia a que Lucas, el autor del libro de los Hechos, también está pensando de que las personas que creen son personas que Dios ha preparado su corazón porque conoce que están buscando al Señor, y por eso es que ellos están viniendo a la vida eterna y creyeron en el Señor. El texto podría estar mostrando tanto la iniciativa de Dios mediante el uso de una forma pasiva de una palabra que significa ordenados a vida eterna. Esta palabra en griego es la palabra tazo. Ahorita la voy a explicar, que aquí en la Biblia de las Américas se traduce como los que fueron ordenados a vida eterna. Y la voluntad humana, porque utiliza el verbo activo pisteo, dice que creyeron. Los que creyeron fueron las personas. No es que Dios les hizo creer, no es que el texto no dice que Dios les puso la fe para creer, solamente dice que creyeron. Y hay un antecedente que vamos a ver en el texto de por qué es que estas personas creyeron, y solamente Lucas explica los que estaban ordenados para la vida eterna. Pero se ve, si fuera un verbo pasivo, es decir, de que ellos fueron ordenados por Dios, entonces es interesante porque muestra el que Dios acomoda todo para que tengan la vida eterna, pero también muestra que ellos creyeron porque Dios espera la fe de las personas que van a ser salvas cuando Dios les presenta las buenas noticias del Evangelio de salvación, de que podemos ser salvos en Jesús, podemos ser perdonados de nuestros pecados y podemos ser parte de su pueblo cuando nos arrepentimos y confiamos en Jesús. La estructura del texto griego, cuando se analiza este texto en el idioma original, si una persona no es calvinista y solamente es una persona que conoce el idioma griego, no necesariamente llegas a la conclusión del calvinismo por lo que significa esta palabra en el idioma original. En la estructura del texto griego pone el énfasis en la importancia de la respuesta de nosotros, porque habla de que creyeron, a la iniciativa de Dios que les envió a Pablo y a Bernabé para predicar. En Hechos capítulo 13 estaban en una ciudad que se llamaba Antioquía de Pisidia, y Dios preparó todo, eran hombres ya temerosos de Dios, y se enfatiza que la necesidad de creer. De hecho, cuando se escribe el libro de Lucas, en el libro de Hechos comienza diciendo: en el primer tratado Teófilo,
Dice, te hablé de las cosas que Jesucristo, habla de que le comenzó a hablar la historia de Jesucristo. Y Hechos es la continuación de Lucas. Lucas era un doctor, era un médico, era parte del círculo de ministerio del apóstol Pablo, y él escribe el Evangelio de Lucas y escribe ahora Hechos, y se lo escribe a un hombre que se llama Teófilo, y es probable, el propósito de eso dice que conozca las cosas que entre ellos han sido ciertísimas. Probablemente lo que quería Lucas era compartir con un hombre importante que se llamaba Teófilo la verdad del Evangelio, para que Teófilo creyera en el Señor y que también fuera un libro del registro. Quizá Teófilo había patrocinado los escritos de Lucas para que fuera un registro que otros escucharan el mensaje de salvación en el Evangelio de Lucas y la continuación en Hechos. Pero el propósito era que la gente, al saber quién es Jesús, creyera, persuadir a la gente a creer. Como Juan 20:31, que dice, Jesús hizo muchas otras cosas, pero estas se escribieron en el Evangelio de Juan para que crean que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces se enfatiza el verbo creer en la parte delantera de la cláusula. Dice creyeron, no dice todos los que estaban ordenados a la vida eterna creyeron. El texto no dice eso. El texto dice y creyeron. O sea, lo que está adelante es la acción que Dios espera de las personas que leen el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, que crea la gente. Y dice los que estaban ordenados para vida eterna. Y vamos a explicar qué significa eso. Bueno, en ningún lugar de la Biblia, es importante considerar, se dice que Dios escoge a algunos y no a otros en cuanto a la salvación. Dios sí escogió, por supuesto, a Jacob y no escogió a su hermano Esaú, pero esa es una elección en cuanto al linaje del cual vendría el pueblo de Israel. Nunca se habla de una elección para salvación de alguien, donde Dios intencionalmente dice, tú sí, pero el resto no escojo que sean salvos. Eso no lo vas a encontrar en la Biblia. A la luz de cientos de textos, de verdad, hermanos, que desde que analizamos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que a un Dios soberano, soberano significa que Él hace lo que le place y que es justo, que es santo, que Él nos da a nosotros la elección de seguirle o de no seguirle. Desde Adán lo vemos y hasta Apocalipsis, el último capítulo, lo vemos también. A la luz de cientos de textos bíblicos, esta interpretación de Hechos 13:48, de que la gente que cree es porque fue ordenada a vida eterna, no encaja. O sea, nada más te doy un ejemplo, 1 Timoteo 2:4, uno entre muchísimos textos. Dice, el cual quiere, Dios quiere, que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. O sea, si vemos 1 Timoteo 2:4, ¿qué quiere Dios? Que algunas personas que fueron ordenadas a la vida eterna en el pasado vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quiere Dios que solo algunos sean salvos? No, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Y por eso es una gran responsabilidad de nosotros como cristianos de saber que Dios quiere usarnos como instrumentos para que gente que no conoce al Señor sepa que hay un Dios que les ama. Hermanos, el mundo está de cabeza, el mundo en el que vivimos, muchísimo violencia, inmoralidad, pecado, deshonestidad, muerte, dolor, el mundo está de cabeza y nosotros tenemos esa relación con ese Dios que sabemos que Él está buscando a aquellos que serán salvos, haciendo la invitación a las naciones de venir a Él y que esta creación contaminada por el pecado va a ser rescatada, es lo que dice la Escritura. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de proclamar su mensaje para que otros sean rescatados de las tinieblas y vengan a la luz de Cristo. Los calvinistas ven claramente la elección en este texto de Hechos 13:48. Creyeron los que eran ordenados para vida eterna. Y saben que para acabarla de males, vemos nosotros que los mismos traductores bíblicos parecen apoyar esta posición. Y obviamente que son traductores que son expertos en el griego, pero vamos a ver ahorita que no necesariamente es una traducción correcta, pero a veces hay posiciones teológicas por las cuales se orillan a ciertas traducciones y también vienen de ciertos trasfondos que sostienen o de teología reformada algunos de los traductores. Usan palabras que transmiten esta idea aunque no está presente en el griego original. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional dice y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna.
¿Por qué creyeron? Pues porque estaban mostró la palabra destinados. O sea, el griego no dice destinados a la vida eterna. El griego dice que estaban ordenados a la vida eterna. No dice que estaban destinados. O sea, que ya había un destino para ellos de tener la vida eterna. Aunque quizá lo menciona en el contexto de los gentiles, porque algo sucede en Hechos 13. Hechos 13 es un capítulo importantísimo porque muestra un parteaguas en el libro de Hechos y en la historia, donde vemos que Pablo está en una ciudad que se llama Antioquía, que fue donde a los cristianos se les llamó cristianos, porque no se les llamaba cristianos, se les llamaba discípulos de Jesús o los del camino, y ahí se les llamó cristianos. Pablo enseñó en esa ciudad con Bernabé y otros maestros la palabra de Dios, y dice que el Espíritu Santo dijo: aparten a Saulo, a Pablo, el apóstol, y a Bernabé, y el Espíritu Santo les indicó que Dios les iba a usar para llevar el Evangelio a las naciones. Y de allí surgió el primer viaje misionero para alcanzar a los gentiles, o sea, las naciones fuera del pueblo de Israel, que iban a venir a ser cristianos. Entonces algunos ven que esta es una referencia a que los gentiles estaban destinados a la vida eterna, y que es lo que Lucas quiere enfatizar. Pero la Nueva Traducción Viviente, por ejemplo, que es una traducción que me gusta porque es muy fácil de entender, es una buena versión para leer para un nuevo cristiano, pero dice algo que no dice el texto griego, y que pues el que lo tradujo probablemente es una persona calvinista, el traductor. Dice: y todos los que fueron elegidos para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Fíjate que el texto griego no dice esto. El texto griego dice: y creyeron, y luego dice: todos los que habían sido ordenados a vida eterna. Pero aquí dice que todos los que fueron elegidos, esa palabra no viene en griego, dice: para la vida eterna se convirtieron en creyentes. Hace ver como que fueron salvos los que Dios había elegido antes. Y esto no lo dice el texto, pero así dice la Nueva Traducción Viviente. Así que ojo, siempre cuando hay un texto complicado hay que ir al texto original, y a veces ayuda pues tener comentarios bíblicos, poder comparar versiones de la Biblia. Bueno, el contexto griego y el contexto textual de Hechos 13:48 no dice esto. Vamos a ver el contexto griego. No dice el texto creyeron cuantos estaban, no dicen creyeron los predestinados ni los elegidos. El verbo griego eclectos es escogidos o elegidos, prorizo, significa predeterminar, no dice que los que estaban predeterminados por Dios para ser salvos. O sea, el texto, si Lucas, el autor del libro de los Hechos, hubiera querido enfatizar que son salvos o solamente pueden creer los que son elegidos por Dios, hubiera utilizado la palabra elegidos. Pero dice: creyeron los que fueron ordenados a vida eterna, no los que fueron elegidos a vida eterna, ni los que fueron escogidos, ni los que fueron predestinados. No utiliza esos textos en griego. La palabra griega es la palabra tetagmenoi, es un participio. Un participio es un adjetivo verbal. Por ejemplo, yo corro es un verbo. Si yo digo yo estaba corriendo o yo avanzo corriendo, la palabra corriendo muestra cómo es la manera en la que yo avanzo. Yo avanzo, ¿cómo avanzo? Corriendo. Es un adjetivo. El adjetivo muestra una cualidad del sujeto. En este caso, un adjetivo verbal muestra una cualidad del verbo. Yo estaba corriendo. Es un adjetivo verbal. Entonces, este verbo, el verbo base es el verbo tazo. La palabra menoi es un sufijo. Cuando tú ves el griego, según cómo termina, por ejemplo, corro, y el sufijo en español corriendo, o en inglés es el verbo, le pones ing, ¿no? Como work, trabajar, working. ¿Sí? No es lo mismo decir I worked that I was working. Yo trabajo, yo estaba trabajando. Era una acción con un estado de lo que yo me encontraba haciendo, de lo que estoy haciendo ahora. Entonces, este es un adjetivo verbal basado en el verbo tazo. Y el verbo tazo significa colocar en orden o designar o arreglar. Yo creo que si yo tuviera aquí unas hojas, por ejemplo, aquí tengo unas hojas, si tuviera unas hojas y las pongo en orden, y pongo las hojas en orden y digo, a ver, la página 1 va acá, la página 2 acá, no, esta es la página 3, estoy ordenando, estoy poniendo en orden según el orden o colocándolo. Entonces está diciendo aquí que
creyeron aquellos que estaban siendo colocados o posicionados en la vida eterna. Es lo que dice el texto. El texto no dice los que estaban siendo elegidos, sino los que estaban siendo ordenados o designados o puestos en la posición de tener vida eterna. Esta palabra ordenados, tazo, podría ser una referencia a ser ordenados y estar inscritos en el libro de la vida, algo que se me hizo muy interesante al estar consultando varios comentarios de expertos bíblicos, es de que puede ser una referencia a ser puestos en el libro una referencia a ser ordenados, a estar inscritos en el libro de la vida. ¿Qué es el libro de la vida? Quiero hacer una referencia rápida. El libro de la vida aparece, para empezar, en la antigüedad, los reyes tenían libros de registros. Por ejemplo, en el libro de Esther se menciona que el rey tenía un registro de cuando Mardoqueo, un judío, salvó al rey y el reino de un complot para asesinarlo. Y una noche pidió que le trajeran el libro, lo leyó y dijo, ¿y qué se hizo a Mardoqueo? Es parte de la historia. Entonces, los reyes tenían libros de registros y la Biblia nos dice que nosotros, los que somos cristianos, estamos inscritos en el libro de la vida. En el libro de la vida es como que Dios tuviera un libro donde en ese libro Dios tiene el registro de quiénes somos su pueblo, de quiénes son los que son su pueblo. Entonces, en Éxodo, por ejemplo, se ve una escena donde dice Moisés, si es tu voluntad, perdona su pecado, Señor, de este pueblo rebelde. Y si no, o sea, Moisés se pone como intermediario y dice, Señor, no destruyas a tu pueblo. Si es necesario, bórrame del libro que has escrito. O sea, quítame de tu libro de que yo estoy escrito como parte de tu pueblo, como tu siervo. Deshazte de mí, pero no te deshagas de ellos. Es una forma de que Moisés expresa, tremendo hombre de Dios, ¿no? Dice, al que haya pecado contra mí, y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. O sea, de mi libro de registro de quién es mi pueblo, lo quitaré porque no es mi pueblo, porque me han dado la espalda en la idolatría. En el Salmo 69, 28 dice, sean borrados del libro de la vida y no sean inscritos con los justos, los que son malvados, los que se apartan al mal, dice que sean quitados del libro de la vida. Entonces en el libro de la vida están escritos los justos, los que son parte del pueblo de Dios, los que Dios sabe que serán salvos. Entonces qué interesante sería si fuera una alusión a esto, que Lucas dijera, creyeron los que estaban ordenados o registrados o colocados en orden ¿en dónde? En la vida, los que estaban ordenados a vida eterna. Pero podría ser una referencia a que estaban inscritos en el libro de la vida de Dios. Ahora, en Apocalipsis se menciona este libro de la vida en una carta del apóstol Juan, revelada por Jesús en Apocalipsis a la iglesia de Sardis. Le dice, así el vencedor será vestido de vestiduras blancas. Es un libro simbólico, será puesto como una persona limpia delante de mí, y no borraré su nombre del libro de la vida, y lo reconoceré su nombre delante de mi Padre. Algo interesante, el libro de Apocalipsis nos insta a la perseverancia, precisamente para reconocer, que el Señor reconozca quiénes somos delante del Padre, y dice que no borrará nuestro nombre del libro de la vida. Y luego al final en Apocalipsis 20:12 dice, vi a los muertos grandes y pequeños, o sea, los grandes personas que han presidentes, hombres ricos, reyes, jefes, empresarios, y también los pequeños, las personas que no fueron importantes ante los ojos del mundo. Dice, los vi delante del trono de Dios, y los libros fueron abiertos. Habla como de unos libros que Dios tiene, que es el registro que Dios sabe en nuestra vida, quién es de Él y quién no es de Él. Quién ha cometido injusticia, quién ha tenido fe, quién se ha arrepentido, quién le ha buscado. Dice, otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, donde estaban escritos quienes van a vivir con el Señor. Y dice, y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Claro, nada que ver con el calvinismo, ¿no? De quién es el que es ordenado en ese registro de Dios, porque habla de un juicio según nuestras obras. No porque las obras nos llevan al cielo, sino porque las obras muestran quién realmente, por sus frutos, dijo Jesús, los conoceréis. Las obras muestran quién realmente ha sido una persona que es sensible a Dios, que se ha arrepentido y que le busca. Bueno, Apocalipsis 20:15 dice, y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego.
fue separado de Dios en la perdición, un lugar horrible, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, Hechos 13:48, esa es una posibilidad de lo que significa creyeron los que estaban ordenados o puestos en orden o registrados a vida eterna, o sea, en el libro de Dios, que Dios ya sabe quiénes están allí. Bueno, Hechos 13:48 dice, y creyeron cuantos estaban ordenados o puestos en orden a la vida eterna. Esa es la posibilidad. Aquí está el texto griego, les estoy dando una foto de cómo se ve la Biblia en griego en esta sección de Hechos 13:48. Dice, kai episteusan hosoi esan tetakmenoi eis soen aionon, dice, bueno, de la vida eterna. Dice, y creyeron cuantos habían sido ordenados o nombrados o ordenados a la vida, después dice eterna, pero nada más les mostré esta sección. Pero esa palabra, perdón, aquí lo tengo, que está subrayada, tetakmenoi, es el participio que significa ordenados, que ese es nuestro texto, que estamos viendo qué significa. ¿A poco solo creen los que Dios ordena de antemano a vida eterna? Entonces, este texto es el texto más fuerte, de verdad, yo considero, para el calvinismo. Este es un participio, dijimos, tetakmenoi, pasivo, basado en un verbo que es el verbo tazo, en Hechos 13:48. Y algo interesantísimo es esto, que en el griego existen muchas maneras de entender el significado de una palabra de acuerdo a sus sufijos, las palabras antes del verbo o los prefijos o los sufijos antes o después. Y hay algo que se conoce como la voz del verbo, en qué voz está, si es voz media o voz pasiva, o voz activa. En este caso, este verbo puede estar en voz media o pasiva. Espérenme tantito, no se desesperen. Ambos se escriben de la misma manera en griego, puede significar lo mismo. Entonces, ahí es donde el intérprete, el traductor, tiene que hacer una decisión de cómo lo va a traducir. El verbo griego tiene tres voces, activa, media y pasiva. ¿Qué es la voz? La voz es lo que dice el verbo de cómo se relaciona el sujeto o el sustantivo con la acción o el verbo. Por ejemplo, Juan corre, Juan lee la Biblia. ¿Qué hace Juan? ¿Qué es el sujeto? Pues el verbo dice que él está leyendo la Biblia o que lee la Biblia. Entonces puede ser activo, medio y pasivo, y ahí se los voy a explicar. La voz activa se utiliza cuando el sujeto es el agente de la acción. Por ejemplo, Juan lee la Biblia. ¿Quién lee la Biblia? Juan. Juan, eso es voz activa, porque Juan es el que está haciendo la acción de leer la Biblia. Ok, muy bien. Hay una voz pasiva del verbo, que esa es la que interpretan los calvinistas, que es lo que dice este texto. La voz pasiva se utiliza para mostrar que se actúa sobre el sujeto. Por ejemplo, a Juan le leen la Biblia. No es que Juan está leyendo la Biblia, sino a Juan se la están leyendo y él solo la está escuchando, ¿no? Y en este caso, cuando dice creyeron los que estaban ordenados para vida eterna, los calvinistas lo ven como pasivo, como que el ser humano, que aquellos que creyeron en Hechos 13 no hicieron nada, solamente creyeron, pero porque Dios ya los había ordenado pasivamente, los había inscrito a la vida, ¿no? Ya los había elegido para que tuvieran vida. Pero hay una voz que se llama voz media, que denota que la persona que hace la acción, hace una acción y también la experimenta. Les doy un ejemplo, y eso se puede ver por el sufijo en griego, se puede ver por la terminación y el tipo de palabra que es de acuerdo a las reglas del idioma griego, se puede ver y dicen, oh, esto es una voz media, significa que la persona hizo la acción y también la experimentó. Y esto es lo que encontramos en este verbo tazo, los que estaban ordenados para la vida eterna, en este participio de tazo, la palabra griega que es ordenados o colocados en orden. Por ejemplo, en Mateo 27:5 dice, Judas fue y se ahorcó. ¿Quién es el que se ahorcó? Judas. ¿Y qué es lo que la acción que él hizo repercutió sobre él mismo, ¿no? Una tragedia terrible. Marcos 14:54 habla de Pedro, dice que se sentó con los guardias calentándose al fuego. O sea, estaba en un fuego encendido, se acercó Pedro y Pedro estaba calentándose. ¿Quién hacía la acción? Pedro. Pero ¿sobre quién recaía esa acción? Sobre Pedro.
Pedro se estaba calentando, pero él estaba recibiendo el calor al acercarse para calentarse, ¿no? Entonces, esta voz media es posible que es en griego, puede ser esa, gramaticalmente, el significado de esta palabra en Hechos 13:48 puede ser esto. Entonces, hay un libro, no lo tengo aquí, lo tengo en otro cuarto, pero tengo un libro de gramática griega que tiene una nota bien interesante aquí en esta palabra tazo de Hechos 13:48. Dice, Hechos 13:48 a veces se ha interpretado como que significa elegir. Creyeron los que Dios había elegido para vida eterna. Dice, hay mucho más involucrado que una mera cuestión de elección o selección, ya que se asigna específicamente en relación a aquellos que creyeron, al verbo pisteo, aquellos que creyeron porque al escuchar el mensaje de Pablo y al haber sido expuesto, creyeron. El participio pasivo de tazo en Hechos 13:48 podría estar en voz media o pasiva. La mayoría de los calvinistas entienden que está en voz pasiva, como si las personas que creen son totalmente pasivos en su recepción de la vida eterna. Fueron ordenados por Dios para creer, Dios los regenera, les hace ver y ¡pum! Ya son salvos y deciden creer porque Dios les quita la venda y ya es porque fueron elegidos, ¿no? Pero si el participio griego, y este es el punto de esta enseñanza, está en la voz media, no se traduciría como no se traduciría como que fueron designados por Dios para heredar la vida eterna y por eso creyeron, o que fueron ordenados de antemano, sino como que se prepararon o se dispusieron ellos mismos al recibir el mensaje, creyeron aquellos que se habían dispuesto o que estaban abiertos o que eran sensibles a la voz de Dios para tener vida eterna. Hay unos, al estar viendo, consultando diccionarios del texto griego, estaba viendo que algunos usan la palabra en inglés marshaled, que es una palabra que se utiliza más militarmente, que habla como que se posicionaron o se agruparon, como un escuadrón que se agrupa o se posiciona para alguna acción, en este caso, para recibir vida eterna. O sea, si es voz media, lo que está diciendo no es que creyeron porque Dios los ordenó para tener vida eterna, sino que creyeron porque ellos se posicionaron en recibir esa vida que les era ofrecida. Vamos a ver ahorita el contexto de Hechos 13:48. Entonces, si esto fuera cierto, si esta fuera el criterio, porque leemos Hechos 13:48 y puede significar ambas cosas. Si es voz pasiva, es solamente pues porque Dios de antemano ya estaban ellos ordenados a la vida. Pero si es voz media, puede ser que ellos mismos se posicionaron a recibir esa salvación que Dios les ofrecía. Entonces, si fuera la traducción correcta, Hechos 13:48 debería decir, y creyeron cuántos estaban disponiéndose a vida eterna, que tiene mucho sentido, ahorita vamos a ver con el trasfondo del versículo, de todo el capítulo. Dice, y creyeron cuántos estaban agrupándose en formación a la vida eterna. Sería una posible traducción. Esta traducción tiene más sentido en el contexto inmediato. Vamos a verlo, acompáñenme por favor. Yo sé que a la hora que estoy grabando este mensaje en vivo, algunos de los que están viendo están a punto de irse a dormir, pero quizá usted va a ver este video 3, 4 años después y no importa eso. Pero el contexto textual de Hechos 13:48 es este. Por cierto, si conoces un amigo que cree en el calvinismo como una posición bíblica, compártele este video por favor e invita a otras personas a suscribirse al canal. 2 versos antes de Hechos 13:48 dice, cuando algunos judíos rechazaron el mensaje, perdón, para mí también es noche. Este pasaje dice que cuando algunos judíos rechazaron el mensaje, no fue preordenado por Dios, nunca dice que fue, porque 2 versos antes habla de que algunos rechazaron el mensaje. Y no es porque ellos fueron preordenados por Dios a que Dios quería que rechazaran el mensaje, o que Dios predeterminó que no lo aceptaran. Y se utiliza en una voz media, igual que en Hechos 13:48, si creemos que es voz media los que eran ordenados para vida eterna o los que se estaban posicionando para recibir la vida eterna, es compatible con lo que 2 versos antes dice. Se los voy a compartir. Hechos 13:46 dice, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes. Le está hablando Pablo a judíos en una sinagoga. Pero ya que la rechazan,
y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles. Entonces fíjate que dice ya que la rechazan, no dice ya que Dios los predeterminó o los ordenó a rechazarla, ¿no? La rechazaron. ¿Por qué la rechazaron? Porque no querían, por su orgullo, por su corazón no arrepentido, por su dureza de corazón. Y aquí es bien interesante porque dice el texto, fíjate lo que dice, no se juzgan dignos de la vida eterna. Es la misma expresión que utilizó nuestro Señor Jesucristo en la parábola de un rey que hace una fiesta para las bodas de su hijo. Y ese rey representa a Dios, su hijo representa a Jesús, que invita a la gente a venir a las bodas, al pueblo de Israel, pero todos ponen excusa y dicen, no, no puedo ir, tengo algo que hacer, estoy muy ocupado. Y al final el rey dice, ok, vayan a los caminos, inviten a todos los que encuentren por los caminos. Y resulta de que viene uno con una ropa no apropiada. Entonces dicen, átenlo y échenlo afuera, ya será el crujir de dientes. Y el asunto por el que fue echado fuera esa persona es porque no se preparó para venir con vestiduras aptas de la boda del hijo del rey. Y al final de cuentas la parábola es de que Dios invita a la salvación a todas las personas, pero aquellos a los cuales fue enviado el mensaje, Israel, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Y en esa parábola dice, porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Es un pasaje que les encanta a los calvinistas utilizar, pero la parábola dice exactamente lo contrario, que quien había sido elegido Israel no vino y que la invitación se hizo a todos los que quisieran venir en el camino y que uno que no se vistió apropiadamente, que no vivió una vida agradable a Dios, que no hizo frutos dignos de arrepentimiento, lo echaron afuera. Entonces, muchos son los llamados, pero los escogidos no es porque Dios dijo a ti te escojo y al resto no, sino porque son el pueblo especial de Dios. Muchos son los llamados, pero pocos son los que, como había dicho Jesús, ¿no? Ancho es el camino que lleva a la perdición, muchos son los que van por él. Mucha gente en este mundo sabe, ha escuchado la verdad, pero no quieren saber, no quieren venir. Bueno, aquí se repite lo que Jesús enseñó en Mateo 22, 1 al 16. En esta parábola los invitados fueron llamados, pero no eran dignos. ¿Por qué no eran dignos? Porque no estaban dispuestos a venir. Véalo aquí en este pasaje, Mateo 22, 8. Luego dijo a sus siervos, la boda está preparada, pero los que fueron invitados, ¿qué? No eran dignos. Lo mismo que utiliza Hechos 13, 46. Dice Pablo, ustedes no se juzgan dignos de la vida eterna. O sea, no se sienten, con sus acciones están mostrando que rechazan la vida eterna y no quieren recibirla al rechazar a Jesús y al rechazarnos a nosotros como mensajeros de Cristo. Bueno, los que no creyeron, en Hechos 13, 46, 2 versículos antes de nuestro texto que estoy explicando, no fue porque no estaban ordenados a la vida eterna, sino porque la rechazaron. Hechos 13 contiene numerosos contrastes sobre cómo las personas responden al Evangelio. Algunos se preparan para escuchar, van siendo ordenados o posicionados a recibir la vida eterna, mientras que otros rechazan el mensaje, como en 13:46. Y les voy a dar un panorama rápido de Hechos 13. Hechos comienza con la historia, dice que encontraron a cierto mago, un hombre, un falso profeta judío llamado Bar Jesús se llamaba, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, hombre inteligente. Hizo venir a Bernabé y a Saulo y deseaba oír la palabra de Dios. ¿Cómo comienza Hechos? Comienza con un procónsul que está sensible a la voz de Dios, fíjate. Está sensible a escuchar el mensaje de lo que Pablo y Bernabé tienen que decirle. Me llama la atención que dice que era un hombre inteligente, y busqué en griego, es la palabra sunetos, que significa inteligente, prudente, sabio, comprensivo o condis, que comprende las cosas o con discernimiento. Bien interesante porque siempre el calvinismo enfatiza mucho de que la elección incondicional, que Dios nos elige no porque tú hayas sido sensible a Dios, no porque tú hayas tenido el entendimiento o la comprensión o el hambre de Dios, sino porque Dios soberanamente dijo tú sí y el resto que se vaya al infierno, el resto no. Entonces, pero es interesante que Lucas en esta descripción dice que Sergio Paulo, este procónsul, era un hombre inteligente, un hombre sabio, que buscaba la sabiduría y por eso quería escuchar lo que deseaba oír, lo que deseaban decir Bernabé y Saulo. Dice el verso siguiente, pero el mago
era traducido Elimas, se les oponía, tratando de desviar de la fe al procónsul. Oye, como hay gente así, ¿no? Hay gente que se está acercando a Dios y llega a la familia, no, que no te convenzan esas sectas, puro cuento, y le haces caso al pastorcito, y empiezan a hacer críticas que a veces sacuden la fe de algunos que se están acercando. Entonces dice que Saulo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él la mirada, qué intenso, ¿no? Fijó la mirada en este hechicero y le dijo, tú, hijo del diablo, que estás lleno de todo engaño y fraude, enemigo de todo lo que es justo, ¿no cesarás de torcer los caminos rectos del Señor? O sea, Dios conoce quién eres, conoce tu maldad y está haciendo un obstáculo. Ahora quedarás ciego. El Señor ha dicho que traerá su juicio sobre ti y quedarás ciego. Y dice la Biblia que al instante niebla y oscuridad cayeron sobre él. O sea, no podía ver, como si hubiera niebla y oscuridad, aunque estaba en la luz del día. Y dice que iba buscando quien lo guiara de la mano. Entonces el procónsul Sergio Paulo vio lo que había sucedido y dice la Biblia que creyó maravillado de la doctrina del Señor. Qué interesante, ¿no? Porque ¿por qué creyó este procónsul? Porque Dios lo ordenó a vida eterna. Ahora, Dios quería que fuera salvo, sí, claro. Y Dios facilitó las cosas para que fuera salvo, seguramente que sí. Dios con su Espíritu Santo obró en su corazón, por supuesto que sí. Pero la razón por la que creyó es porque de por sí ya era sensible, era un hombre inteligente y sabio, quería escuchar lo que Pablo decía, lo escuchó, hizo el tiempo para escucharlo, y dice que creyó maravillado al ver las obras, el poder de Dios. Entonces hubo una acción donde él dijo, no, yo sí creo en este Jesús y en este mensaje que ha sido predicado, porque me convence y veo con acciones el poder de Dios. Entonces creyó. Bueno, maravillado en la doctrina del Señor. Dice que saliendo de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia, una ciudad, en el día de reposo o en un sábado. Entraron a la sinagoga, se sentaron y le dijeron, a ver, ¿tienen algo que compartirnos? Viendo que eran judíos, conocedores de las Escrituras. Y Pablo levantó la mano y dijo, sí, y comenzó a hablar, hombres de Israel y los que temen a Dios, escuchen. Y comienza a hablar en la sinagoga judía, donde había varones que tenían temor de Dios, que se habían reunido a orar y a escuchar las Escrituras. Dice que al salir Pablo en el verso 42, ya nos estamos acercando a nuestro texto 48 que estamos desglosando hoy. Al salir Pablo y Bernabé, la gente les rogaba que el siguiente día de reposo les hablaran de estas cosas. ¿Qué hacía la gente? Les rogaba, por favor, háblanos de este Jesús que nos has mostrado con las Escrituras, que era descendiente de Abraham, que era el rey de Israel, descendiente de David. Nosotros aguardamos al Mesías, y los gentiles decían, nosotros hemos tenido fe y temor de Dios en el Dios de Israel, y lo que nos cuentas es maravilloso, que Él vino para salvar a las naciones. Esto se me enchina la piel, nos emociona. Dinos más, por favor, Pablo. ¿Qué había en estos hombres? Una disposición, una sensibilidad, un interés en escuchar. ¿Por qué es que algunos tienen interés y otros no? Hay gente que es cabezadura, que es terca, están bien agarrados por Satanás. Obviamente Satanás ciega el entendimiento de los incrédulos, el pecado nos ciega. Pero estos hombres tenían sensibilidad a Dios, estaban buscando las cosas de Dios. Y muchos de los judíos y de los prosélitos que no eran judíos, eran de la ciudad gentil, pero habían sido conmovidos por el mensaje del Dios de Israel y eran sensibles a Dios. Dice que eran temerosos de Dios ya. No es que solamente Dios los preordenó a vida eterna en el pasado, sino que ya tenían una predisposición a temer y a respetar a Dios, lo que hace falta en muchos. Dice que siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les instaban a perseverar en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo casi toda la ciudad se reunió para oír la palabra del Señor. Pero cuando los judíos vieron la muchedumbre, se llenaron de celo y blasfemando, probablemente insultaron a Jesús diciendo que no era el Mesías con palabras fuertes, contradecían lo que Pablo decía. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con valor. Qué importante es nosotros tener valor cuando alguien nos confronta y se nos opone, y hablar con amor pero con valor. Y dijeron, era necesario que la palabra de Dios les fuera predicada primeramente a ustedes, les dijo Pablo y Bernabé a los hombres judíos de la sinagoga. Ya que la rechazan, porque ustedes están rechazando el mensaje, le está diciendo, y no se juzgan dignos de la vida eterna, así que ahora nos volvemos a los gentiles.
Fíjate cómo hay un cambio donde el evangelio comienza ahora a alcanzar a las naciones de la tierra. ¿Cómo comienza Hechos 1:8? Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es el patrón de expansión del evangelio que sigue el libro de los Hechos. Hay algo aquí grandísimo que es que hay un cambio en donde el evangelio se va a enfocar más en los gentiles, porque Israel ha rechazado a su propio Mesías, a su propio Salvador. Y es muy interesante porque es en ese contexto de la primera misión de que salió de Antioquía a las naciones con Pablo y Bernabé, en este contexto del cambio de alcanzar a los gentiles, donde dice, y creyeron los que estaban ordenados a vida eterna. O sea, bien puede ser un énfasis este pasaje en resaltar que los gentiles, aunque no son el Israel o hijos de Abraham, el Israel de Dios o el hijo de Abraham, no son descendientes de la promesa, sí al estar en Cristo van a estar en la simiente que es Jesús, la simiente de esa promesa, y van a poder ser salvos, y al estar en Cristo son parte de esa promesa de Dios a Abraham: en ti bendeciré a todas las familias de la tierra. Entonces van a tener vida eterna y van a ser el pueblo de Dios, aunque eran gentiles que no eran pueblo de Dios. Y eso dice la Escritura: a ustedes que antes no eran pueblo, ahora son pueblo. Y ustedes son, dice, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, dice Pedro, para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz. Bueno, en Hechos 13:47 dice: porque así nos lo ha mandado el Señor. Pablo y Bernabé le dicen a los judíos que rechazaron a Cristo, al mensaje de Cristo que predicaron en la sinagoga y en la ciudad. Dice: te he puesto como luz para los gentiles, a fin de que lleves la salvación hasta los confines de la tierra. Dime que si tú ves este texto, ¿te suena como que Hechos 13:48 significa que solamente serán salvos los que Dios preordena, pero no todo el mundo, porque Dios no ha preordenado a todo el mundo? Por supuesto que no tiene sentido a la luz de todo el libro de los Hechos y de lo que le antecede a Hechos 13:48, decir que solamente pueden creer los que Dios ordena para vida eterna, cuando Dios le está diciendo: te he puesto para que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. ¿Qué significa? Que a Dios le importa y le preocupa que la gente tenga vida eterna, sea perdonada de sus pecados y comience una relación con Dios. Bueno, en Hechos 13:48 al 49 dice: oyendo esto, los gentiles se regocijaban. Decía: somos aceptados como pueblo de Dios. No éramos Israel, íbamos a la sinagoga buscando escuchar del Dios de Israel las maravillas que hizo, las promesas de él, y que algún día vendrá un Mesías, un Salvador. Y ahora nos damos cuenta que somos aceptados en ese Salvador. Se regocijaban y glorificaban el mensaje, la palabra del Señor, y creyeron cuantos estaban ordenados. Esto si lo vemos de forma voz pasiva, que recibieron la acción. Pero si es una voz media, que en griego sí puede ser una voz media gramaticalmente, como se los expliqué, podría decir: y creyeron cuantos estaban disponiéndose a vida eterna. ¿Por qué? Porque habían sido sensibles a las oportunidades que Dios les había presentado de responder a su mensaje. Y la palabra del Señor se difundía por toda la región. Imagínate un texto que diga: y creyeron y se regocijaron y la palabra se expandía por todas partes. Pero solamente los que habían sido ordenados a vida eterna. El resto de ustedes se pueden amolar porque Dios no los escogió. No tendría sentido entender el texto de esta manera. Pero es este texto, Hechos 13:48, es el que ha convertido a muchos cristianos a abrazar la posición del calvinismo y creer: no, el calvinismo es cierto, porque este texto es súper claro, que creyeron los que Dios había ordenado a vida eterna, pero no se ponen a pensar en el contexto, en si es algo consistente con todo el libro de los Hechos, con lo que la Biblia revela de cómo sucede la salvación, y si hay alguna posibilidad en el texto griego, que en el idioma en el que fue escrito, que significa otra cosa. Dígame si no es maravilloso poder estudiar con consistencia teológica, bíblica, ver lo que dice el contexto y ver lo que dice el idioma original. ¿Verdad que sí? Si es de bendición para ti, por favor ponme tus comentarios, cómo esto te ayuda. Platícanos si has tenido un encuentro con alguien que has platicado de este texto, si este texto alguna vez te intrigó en el pasado. Yo sé que para algunos de ustedes puede ser un texto nuevo. Bueno, en el contexto inmediato observamos esto.
Aquellos que terminaron creyendo asistieron a la sinagoga y escucharon la predicación de Pablo en Hechos 13. Ya estaban en la sinagoga, eran temerosos de Dios ya, querían escuchar a Pablo. Luego, después de eso, en segundo lugar, se unieron a los judíos para invitar a Pablo a hablar un segundo sábado. Le rogaron que regresara. Y después de escucharlo ese día, creyeron lo que oyeron. Reflexionaron sobre lo que Pablo había dicho durante toda una semana con preguntas, reflexionando de que quizá Jesús era el descendiente de Abraham, de David, el Mesías. Y tras de escucharlo por segunda vez, se convencieron de la verdad de Cristo. Si tú te das cuenta, en este texto encaja más en que ellos estaban posicionando en la vida eterna porque estaban respondiendo al mensaje del evangelio que Dios les presentaba a través de Pablo, a través de las escrituras. Se convencieron de la verdad de Cristo. Su creencia no fue solo una obra pasiva de Dios en sus corazones y mentes, donde Dios les regeneró la mente y ¡pum!, de repente creyeron, sino fue respuesta a una semana de reflexión a lo que Dios estaba haciendo y diciendo en medio de ellos. El calvinismo, al argumentar que la conversión no tiene nada que ver con la voluntad humana, porque eso dice el calvinismo, no es que tú puedas creer, es que Dios te eligió incondicionalmente, sin nada. No es porque Dios vio tu fe o porque Dios vio que eras temeroso de Dios, no, solamente Dios te apartó, decidió que creyeras, te regeneró, te dio la fe, ni siquiera la fe es tuya, pero lo que están haciendo es tergiversar el significado de la palabra arrepentirse, porque la escritura dice arrepiéntanse, es algo que Dios pide, que reconozcamos nuestros pecados, le demos la espalda a nuestros pecados y abracemos al Señor, nos arrepintamos, y también la palabra creer, porque la Biblia constantemente nos insta a creer, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El creer es una acción de la persona que deposita su confianza en Dios. Nadie puede creer por ti, ni Dios puede ponerte la fe para que tú creas. Dios prepara tu corazón, pero Dios no cree por ti, ni Dios te forza a creer. Dios te pide soberanamente que aquellos que sean salvos respondan en fe a su mensaje. El que cree será salvo y el que no ya está condenado, eso dice Juan. Es algo 100% y absolutamente bíblico. Aunque para muchos calvinistas les suena herejía, pero es herejía contra lo que han creído, no herejía porque no está en las escrituras. Muchos eran prosélitos gentiles, temerosos de Dios y estaban predispuestos a responder al evangelio cuando lo escucharon. Son estos los que creyeron y recibieron la vida eterna. La traducción en voz media de tetagmenoi en Hechos 13:48 encaja mejor con el contexto. El mensaje de Lucas a Teófilo es que las personas pueden prepararse o posicionarse para el autor del libro de los Hechos, escribiendo a este hombre Teófilo, pueden responder favorablemente si permanecen receptivos a la verdad que Dios les está revelando en Jesucristo. Aunque Dios, muy interesante este comentario, porque yo preparo este estudio antes de presentárselos, pero esto es una realidad. Aunque Dios puede ordenar los eventos que permiten que una persona escuche el mensaje, yo sí creo que Dios, a veces decimos, si tú estás aquí en la iglesia hoy no es casualidad, es porque Dios te ama, Dios te está buscando. Y sinceramente creo eso, que Dios quiere la salvación de las personas. Dios a veces permite que pasemos por dolor o por circunstancias donde lo único que nos queda es voltear los ojos al cielo y decir, Dios, ayúdame. Y es que Dios prepara todo porque Él te ama y Él quiere tu salvación. Y dice, Dios puede preparar todo y Dios da vida eterna a los que en Él creen. Dios nos hace hijos de Dios, nos da el poder de ser hechos hijos de Dios a los que creemos en Él, pero Dios no obliga a nadie a creer ni restringe a otros de poder creer. El verbo griego utilizado no es el que significa elegir o escoger, eclectos, prorizo, no hay ningún verbo aquí que hable de predestinación o de elección o de que Dios escogió a los que iban a los que creyeron. Solamente se dice creyeron, ese es el verbo pisteo, creyeron. Y dice los que estaban ordenados a vida eterna, y vimos que si es voz media, los que se estaban posicionando en la vida eterna, puede ser la referencia. ¿Por qué Lucas no utilizó el verbo elegir si quisiera enfatizar que solamente son salvos los que fueron elegidos? Pues porque Lucas no quiso decir eso. Lucas prefirió decir en cambio que los gentiles creían todos los que se habían dispuesto o consagrado a la vida eterna.
Hechos 13:48, estoy terminando, no dice que las personas tienen que ser ordenados a vida eterna para poder creer. Hechos 13:48 no dice que haya algunos otros réprobos que Dios reprobó y no escogió, que no se pueden salvar. No dice que los que creyeron fueron escogidos para salvación por un decreto de Dios. No dice esto. Eh, bueno, a los que creyeron se les describe como los que fueron ordenados a la vida eterna. Quiero terminar con esto. Estas son las 4 posiciones de la posibilidad de cómo entender Hechos 13:48. Hechos 13:48 gramaticalmente puede significar lo que el calvinismo dice que significa si no prestamos atención al contexto de Hechos 13, del libro de los Hechos y de la Biblia. Podría tomarse en el sentido de que Dios había predestinado a algunos de ellos a creer, que es lo que hace el calvinismo, lo que enfatiza. Dice, no, pues es que creyeron porque estaban ordenados a la vida. Dios ya los había escogido. Pero hemos visto en este estudio suficientes bases gramaticales del significado de la palabra, de que está en voz media, de que no significa esto, ni el contexto pasa la prueba del contexto, no lo pasa. Otra cosa que podría significar es que podría referirse a aquellos que ya habían puesto su confianza en Dios de acuerdo con la revelación de Dios en el Antiguo Testamento, la luz que tenían del Antiguo Testamento, porque eran gentiles prosélitos que se encontraban en una sinagoga y le dijeron, regresa el siguiente sábado a hablarnos, por favor. Y esta posición la creó un erudito bíblico que se llama Howard Marshall. Fue profesor emérito de exégesis del Nuevo Testamento en la Universidad de Aberdeen en Escocia, una universidad muy prestigiada en Europa, cristiana. Presidente de Tyndale Fellowship for Biblical Theological Research, también presidente de la Sociedad Británica del Nuevo Testamento y presidente de la Comunidad de Teólogos Evangélicos Europeos. Ha escrito muchos volúmenes. Muy lindo, Yo tengo un comentario del Nuevo Testamento de él, un hombre de Dios, con mucha erudición académica bíblica. Pero él dice que la fe de los gentiles en Hechos 13:48 fue precedida por su fe en Dios como prosélitos judíos, o sea, ya creían en el Dios de Israel. Hechos 13:48 podría referirse, dice Howard Marshall, a aquellos que ya habían puesto su confianza en Dios de acuerdo con la revelación de su gracia en el Antiguo Testamento y estaban inscritos en su pueblo. Por eso dice, creyeron los que estaban ordenados o inscritos en vida eterna. ¿Por qué? Porque ya estaban caminando como gentiles temerosos de Dios en buscar del Señor. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad quizá significa que los gentiles creían porque el plan de salvación de Dios los incluyó y aunque el texto podría dar a entender que solo creyeron algunos de entre ellos porque estaban ordenados, puede ser la forma de Lucas de decir de que mira, estaban ordenados a vida eterna a pesar de que no eran el pueblo de Israel judío con quien Dios hizo su pacto. O sea, mostrando que hay una transición. Pablo acababa de decir, ahora nos volvemos a los gentiles porque ustedes no se consideran los judíos dignos de la vida eterna. Entonces dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban. ¿Quiénes se regocijaban? Los gentiles, las naciones que no eran Israel. Y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuántos estaban ordenados a vida eterna. El contexto es el primer viaje para la evangelización y salvación de las naciones, de los gentiles, y podría ser que Hechos 13:48 significara los que Dios sabía que creerían de entre los gentiles. Esa es una opción. O sea, hay muchos indicios del texto que no puedes agarrar solo Hechos 13:48 y decir, mira, este texto dice que solo puede creer el que Dios ha ordenado a la vida eterna y los demás se van a molar. El calvinismo es cierto, la doctrina de la elección es cierto. La Biblia habla de la elección, de la predestinación, pero habla de la predestinación a ser conformados a la imagen de Jesús, de los que creeremos. Habla de que somos elegidos en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Dios eligió tener un pueblo suyo salvo a través de Cristo. Y este texto no está hablando de una predestinación o elección individual de personas. Y este texto puede estar hablando precisamente que los gentiles como pueblo habían sido ordenados por Dios, porque no utiliza la palabra elegidos, para recibir la vida eterna, y por eso, porque Dios había permitido o ordenado o acomodado que los gentiles vinieran a la salvación, algunos creyeron. Cualquiera que sea el significado, ya estoy concluyendo,
preciso de las palabras, no hay ninguna sugerencia de que hayan recibido la vida eterna independientemente de su propio acto de fe consciente. La última opción, que es la que profundicé mucho, es que esta palabra, participio del verbo tazo, es un participio en voz media. Y la mejor traducción de Hechos 13:48 entonces sería, fueron hallados dispuestos a la vida eterna, que conserva el tono exacto del verbo, que significa tazo, poner en orden o disponer. O sea, fueron hallados dispuestos para enfilarse o agruparse en recibir la vida eterna, porque creyeron y porque habían respondido en fe a la predicación del Evangelio. Hechos 13:48, con esto concluyo, diría, si fuera voz media, como el griego es perfectamente aceptable que eso signifique en griego, dice, oyendo esto los gentiles se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron cuantos fueron hallados dispuestos a vida eterna. Creyeron cuantos fueron hallados dispuestos a vida eterna. Y creo que esa es la realidad en la práctica. ¿Quiénes son los que creen en Cristo? Los que son dispuestos a recibir el mensaje cuando el mensaje se presenta. Los que están ahorita preguntándose, ¿dónde está Dios? Tiene que haber algo más en esta vida. Si hay un Dios, yo quiero conocerlo. Dios, si estás ahí, muéstrame. Y muchos son los que han clamado a Dios, y cuando la gente clama a Dios que les muestre la verdad, Dios pone las circunstancias para llamarles. Si tú estás escuchando esto, te aventaste una plática súper teológica profunda que algunos cristianos ni aguantan, por lo mejor Dios te está buscando y te está diciendo que te ama, que mandó a Jesús para darte vida eterna y que Él quiere que tú le conozcas y tengas la vida que Él te ofrece. Lo que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, confiar en Él para salvación y comenzar a seguirle como Señor de tu vida, como el Salvador que vino a salvarte para darte vida eterna. Queridos hermanos, si este mensaje fue de bendición para tu vida, seamos también obedientes, no solo en inflar la cabeza y en saber más cosas y en conocer más, sino también en ser obedientes, en proclamar a Cristo. El domingo, no se te olvide invitar personas a la iglesia. Dios siempre tiene un mensaje especial, y más que cuando grabamos este video hoy, estamos a punto de celebrar el nacimiento de Jesús, que vino a este mundo para salvarnos. Si fue de bendición, por favor, deja tus comentarios abajo. Muchísimas gracias por quedarte este largo tiempo conmigo. Siempre mis mensajes no son largos, pero tienen mucho contenido bíblico y contenido que es útil a la vida. Así que quizá no es lo más popular ni nos vamos a hacer virales como otros, porque no todos aguantan tanto tiempo, pero vas a crecer en tu fe en el Señor. Gracias por haberme acompañado, los quiero mucho. Cada vez que los veo en la iglesia me da una alegría darles un abrazo. Me da mucho gusto poder orar por ustedes, enterarme de situaciones de su vida, poder ser de apoyo como su hermano en Cristo, como su pastor. Y para aquellos que me escriben de otros países, gracias por la confianza de poder llegar hasta ustedes. Y no te olvides que vamos a comenzar pronto el seminario en línea, poco a poco a través de videos, capacitándote para interpretar la Biblia y para poder servir al Señor bien. Si conoces a alguien que quiere servir al Señor y no sabe cómo empezar, invítale a conectarse con nosotros. Me encantará poder ser de bendición para ayudarles a crecer en ser siervos y siervas de Cristo. Les mando un abrazo, los quiero mucho, gracias. Si este video fue de bendición para tu vida, compártelo por favor y dime cómo te ayudó. Deja tus comentarios abajo. Si se te hizo muy pesado todo, pues vuélvelo a escuchar 2 o 3 veces. Al cabo, tenemos tiempo para hacerlo. Les mando un abrazo, buenas noches.